¿Sabías que el hombre detrás de You Another Day vivió una tragedia familiar que nadie conocía? Que el cantante que vendió más de 20 millones de discos guardaba un dolor tan profundo que casi lo destruye. La verdad sobre Jon Secada es mucho más impactante de lo que imaginas. Quédate hasta el final porque lo que voy a revelarte cambiará para siempre la forma en que escuchas sus canciones. Si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscripción, activa la campanita porque este canal investiga las historias que nadie más te cuenta. Y si este video te impacta, déjame un like, compártelo con alguien que ame la música latina, y si puedes apoyar el canal con un comentario o una donación, créeme que hace la diferencia. Ahora sí, prepárate porque esta historia te va a dejar sin palabras. La Habana, 1961. Una ciudad que respiraba tensión política, donde cada familia cubana enfrentaba una decisión imposible: quedarse o huir. En medio de ese caos nació Juan Francisco Secada Ramírez, un bebé que llegaría al mundo el 4 de octubre, sin saber que su vida estaría marcada por el exilio, el sacrificio y un secreto familiar devastador que solo se revelaría décadas después. Pero antes de que Jon Secada fuera el ídolo de millones, antes de que su voz sedujera al mundo entero, fue solo un niño cubano que vivió algo que ningún niño debería experimentar jamás. Algo tan traumático que su propia mente bloqueó esos recuerdos. ¿Qué fue lo que vivió Jon en Cuba que era tan terrible que su cerebro decidió borrarlo de su memoria? La respuesta está en su padre, José Secada. Un hombre que se atrevió a desafiar al régimen de Fidel Castro. Un hombre que pagó el precio más alto por pensar diferente. José fue arrestado y encarcelado durante 3 años como prisionero político. 3 años en los que el pequeño Jon apenas tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. 3 años en los que su madre luchaba sola por mantener a la familia mientras su esposo sufría en prisión por el simple hecho de no estar de acuerdo con el gobierno comunista. ¿Puedes imaginarlo? Un padre arrancado de su hogar, separado de su bebé, encerrado simplemente por sus ideas. Esta no es una película, es la historia real de la familia Secada. Y aquí está el primer misterio. Jon Secada mismo ha confesado en entrevistas que tiene muy pocos recuerdos claros de Cuba, que hay elementos de su infancia que bloqueó o que simplemente desaparecieron de su memoria. ¿Por qué? ¿Qué vio ese niño que su mente decidió protegerlo olvidando? Después de 3 años de prisión, José Secada fue finalmente liberado. La familia inmediatamente aplicó para salir del país legalmente. Pero incluso después de la liberación, el proceso fue una pesadilla burocrática. Tuvieron que esperar 2 años más, desde 1969 hasta 1971, para que les otorgaran el permiso de emigrar. 2 años de incertidumbre, de vivir en un limbo, sabiendo que podían ser vigilados, sabiendo que en cualquier momento el gobierno podía cambiar de opinión. Y si te preguntas por qué esta historia es importante, déjame decirte algo. Lo que Jon Secada vivió en sus primeros años lo marcaría para siempre. La pérdida, la separación, el miedo, la incertidumbre. Todo eso quedaría grabado en su ADN emocional, preparándolo sin saberlo para el dolor más grande de su vida, un dolor que llegaría 4 décadas después y que lo dejaría completamente devastado. Pero antes de llegar a ese momento, antes de revelar el secreto que casi destruye a Jon Secada, necesito que entiendas cómo un niño refugiado se convirtió en una superestrella mundial. Dale like si hasta ahora la historia te está atrapando, y comenta qué es lo que más te ha sorprendido. Jon Secada tenía apenas 9 años cuando su familia finalmente aterrizó en Miami, Florida. Llegaron con lo puesto, con apenas unos dólares en los bolsillos y con un futuro completamente incierto. No hablaban inglés, no conocían a nadie, no tenían casa ni trabajo. Eran refugiados en una tierra extraña. José y su esposa hicieron lo que miles de cubanos exiliados hicieron en esa época. Abrieron un pequeño negocio para sobrevivir. Una cafetería en Miami Beach. Un lugar humilde donde trabajaban de sol a sol, sirviendo café y comida a otros cubanos que también estaban tratando de reconstruir sus vidas. Jon crecía viendo a sus padres sacrificarse, trabajar sin descanso, luchar contra el idioma, contra la nostalgia, contra el dolor de haber dejado todo atrás. La familia se instaló en Hialeah, un suburbio de Miami donde la comunidad cubana era fuerte. Allí, Jon comenzó a adaptarse. Aprendió inglés, hizo amigos, intentó ser un niño normal. Pero había algo en el que era diferente, algo que lo hacía destacar incluso cuando no lo buscaba. Ese algo era la música. Jon siempre supo que la música era importante en su vida, pero no fue hasta el 11º grado, durante una audición escolar para una producción de A Christmas Carol de Charles Dickens, que descubrió su verdadero poder. Cuando abrió la boca y comenzó a cantar, algo mágico ocurrió. Los profesores lo miraron con asombro, sus compañeros se quedaron en silencio. Esa voz, esa presencia,
ese control. No era normal para un adolescente. Los profesores inmediatamente lo alentaron a seguir la música como carrera. Le dijeron que tenía un talento especial, algo que no se podía desperdiciar. Y John, que hasta ese momento no había considerado la música como algo más que un pasatiempo, comenzó a tomarlo en serio. Después de graduarse de Yale High School en 1979, John tomó una decisión que sorprendió a muchos. No buscó fama inmediata, no intentó ser una estrella de la noche a la mañana. En cambio, se inscribió en la prestigiosa Frost School of Music de la Universidad de Miami. Quería estudiar, quería aprender, quería ser un músico completo, no solo una cara bonita con buena voz. Aquí hay algo fascinante. Jon Secada se especializó en jazz. Sí, jazz. El género más técnico, más complejo, más exigente de todos. Obtuvo una licenciatura en música con especialización en jazz y luego, cuando muchos ya habrían salido a buscar contratos discográficos, él decidió continuar. Obtuvo una maestría en interpretación vocal de jazz. Se graduó cum laude y fue incluido en la Sociedad de Honor Ironero. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Jon Secada no era como otros cantantes pop de su época. Él tenía una formación técnica que muy pocos poseían. Entendía la teoría musical, la armonía, la composición, el arreglo. Era un músico de verdad, no solo un intérprete. Y esa preparación académica sería clave para su futuro éxito como compositor y productor. Pero aquí viene algo que la mayoría de la gente no sabe. Entre 1986 y 1991, Jon Secada fue profesor en Miami Dade College. Sí, el futuro ídolo internacional enseñaba música en un colegio comunitario. Imagínate esto, Jon Secada dando clases de día, componiendo de noche, soñando con algo más grande pero sin saber si alguna vez llegaría. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Mientras enseñaba a otros sobre música, él mismo estaba aprendiendo la lección más importante de todas: la paciencia. La preparación. El timing perfecto. Porque lo que yo no sabía es que su vida estaba a punto de cambiar para siempre gracias a una conexión que haría en 1986. Si esta historia te está enganchando, este es el momento perfecto para darle like, suscribirte si aún no lo has hecho, y compartir este video. Porque lo que viene a continuación es el ascenso meteórico de un refugiado cubano a estrella mundial. Y créeme, nadie vio venir lo que pasaría después. Jon Secada tenía 25 años, trabajaba como profesor, componía canciones en su tiempo libre y se preguntaba si alguna vez su música sería escuchada por más de un puñado de estudiantes. Entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Dos de sus antiguos compañeros de la Universidad de Miami, Jorge Casas y Klaus Oswald, decidieron hacer algo por su amigo talentoso. Ellos conocían a alguien importante, alguien que tenía el poder de cambiar carreras, alguien que estaba conectado con lo más alto de la industria musical latina. Tomaron una de las cintas de Modillón, esas grabaciones caseras en las que le había volcado su alma, y se la entregaron a Emilio Estefan. ¿Emilio Estefan? Sí, el marido de Gloria Estefan, el productor detrás de Miami Sound Machine, el hombre que tenía el toque de Midas en la música latina. Emilio escuchó la cinta, y algo en esa voz, en esas composiciones, lo conmovió profundamente. No era solo talento técnico, era emoción pura, era autenticidad, era algo que no se podía fabricar ni entrenar. Emilio llamó a Jon y le dijo algo que cambiaría su vida: quiero trabajar contigo, quiero ser tu mentor. Pero Emilio no prometió fama instantánea, no prometió contratos millonarios, no prometió nada fácil. Lo que sí le dijo fue la verdad: esto va a tomar tiempo. Tienes que seguir trabajando en tu escritura, en tu imagen, en tu presencia. Y cuando estés listo, las puertas se abrirán. Jon aceptó, y comenzó una de las relaciones mentor-aprendiz más fructíferas de la música latina. Primero, Emilio lo contrató como corista para Miami Sound Machine. Jon cantaba detrás de Gloria Estefan, aprendiendo cómo funciona un show en vivo, cómo conectar con una audiencia, cómo mantener la energía noche tras noche. Era un trabajo humilde para alguien con su talento, pero Jon lo abrazó. Sabía que cada experiencia era una lección. Pero la verdadera magia comenzó cuando Emilio le pidió que empezara a escribir canciones para Gloria. Y aquí, Jon demostró que no solo era un gran intérprete, sino también un compositor extraordinario. En 1989, coescribió Coming Out of the Dark, una de las baladas más emotivas de Gloria Estefan. La canción fue inspirada por el terrible accidente de autobús que Gloria sufrió en 1990, donde se fracturó la espalda y su carrera estuvo en peligro. Coming Out of the Dark fue su regreso triunfal y llegó al número 1 en el Billboard Hot 100.
John no solo escribió la canción, también cantó los coros. Cuando Gloria la interpretaba en vivo, la voz de John estaba allí, envolviendo la suya, creando esa textura emocional que hacía llorar al público. Después del éxito de esa canción, John coescribió 6 canciones más para el álbum de Gloria Into the Light de 1991. Cada una mostraba su habilidad para capturar emociones universales con melodías pegajosas y letras sinceras. Mientras tanto, Emilio seguía trabajando con él en privado. Le decía, tu voz es increíble, pero necesitas algo más. Necesitas presencia, necesitas proyectar confianza, necesitas que cuando la gente te vea, quieran escucharte incluso antes de que abras la boca. John trabajó en su imagen, en su forma de moverse en el escenario, en cómo se presentaba ante el mundo. Y mientras hacía todo esto, seguía componiendo, acumulando canciones que sabía que algún día serían suyas. Emilio sabía que John estaba listo. Preparó un demo tape cuidadosamente seleccionado y se lo llevó a 2 ejecutivos de alto nivel, Nancy Brennan, vicepresidenta de IRDS-BK Records, y Charles Koppelman, presidente de EMI Records. Ambos quedaron impresionados. Pero Emilio no se conformó con eso. Les dijo, si de verdad quieren firmar a John, tienen que verlo en vivo. Nancy y Charles volaron desde Nueva York hasta Londres para ver a John cantar en el Wembley Stadium, nada menos, donde Gloria lo presentó ante miles de personas. John salió al escenario, tomó el micrófono y cantó. Y en ese momento, los ejecutivos supieron que estaban presenciando el nacimiento de una estrella. Después del show, comenzaron las negociaciones. Duraron 6 horas, hasta las 5 de la madrugada. Al final, Jon Secada firmó un contrato discográfico con SBK Records. El refugiado cubano que había llegado a Miami con solo unos $, en el bolsillo ahora tenía un contrato para grabar su propio álbum. Pero nadie, ni siquiera Emilio, podía predecir lo que estaba a punto de suceder. El éxito que vendría sería tan masivo, tan inesperado, tan abrumador, que cambiaría la vida de Jon Secada para siempre. Y con ese éxito, también llegarían las sombras. Porque la fama nunca viene sola. Siempre trae consigo desafíos, tentaciones y en el caso de Jon, una tragedia personal que lo esperaba en el futuro. ¿Estás listo para descubrir cómo un solo álbum convirtió a Jon Secada en un fenómeno mundial? Déjame un comentario diciéndome si sabías sobre su conexión con Gloria Estefan y si estás disfrutando esta historia, compártela. Vamos a la parte más emocionante. El año que cambiaría todo. Jon Secada entró al estudio con Emilio Estefan como productor, rodeado de los mejores músicos de Miami, listos para grabar su álbum debut. Tenía decenas de canciones escritas, años de experiencia componiendo para otros, y una voz que podía transmitir emoción con cada nota. Pero había una canción en particular, una balada que Jon había escrito junto con Miguel Morejón, que todos sabían que era especial. Se llamaba Use Another Day. La canción hablaba de algo universal. El dolor de la separación, la agonía de estar lejos de la persona que amas, el vacío que deja la ausencia. Las letras eran simples pero devastadoras. Otro día sin ti es solo otro día. La melodía combinaba pop, soul y ritmos latinos de una manera que nadie había hecho antes. Y cuando Jon la cantaba, su voz transmitía una vulnerabilidad que era imposible de ignorar. SBK Records decidió lanzar Use Another Day como el primer sencillo del álbum en marzo de 1992. Enviaron copias promocionales a las estaciones de radio de música para adultos en febrero para generar anticipación. Y lo que pasó después superó todas las expectativas. La canción comenzó a sonar en las radios de Estados Unidos. Y no se detuvo. Subió y subió en las listas, semana tras semana. Para mayo de 1992, Use Another Day había alcanzado el número 5 en el Billboard Hot 100. Número 5 en la lista más importante de música pop de Estados Unidos. Un logro casi imposible para un artista latino cantando en inglés en esa época. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Al mismo tiempo, Jon lanzó la versión en español titulada Otro Día Más Sin Verte el 5 de mayo de 1992. Y esa versión alcanzó el número 1 en el Hot Latin Tracks de Billboard. ¿Entiendes lo que esto significa? Jon Secada se convirtió en el primer artista desde Gloria Estefan en tener simultáneamente una canción en el Top 5 del Hot 100, en el Top 5 del Adult Contemporary y en el número 1 del Hot Latin Tracks. Estaba dominando 3 listas al mismo tiempo, en 2 idiomas diferentes. La canción se certificó oro en Estados Unidos y alcanzó el número 1 en Suecia y Canadá. Llegó al Top 10 en Austria, República Checa, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Reino Unido.
El álbum Jon Secada fue lanzado completo en 1992 e incluyó otros éxitos como Ángel, I'm Free y Do You Believe in US. Cada uno de estos sencillos alcanzó el top 40 en el Billboard Hot 100. El álbum vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo y fue certificado triple platino en Estados Unidos. Jon Secada, el profesor de música de Miami Dade College, era ahora una sensación mundial. Su rostro estaba en revistas, sus canciones sonaban en todas partes, y de repente, todo el mundo quería saber quién era ese cantante cubano-americano con la voz de terciopelo. En 1993, Playboy Magazine lo nombró uno de los 10 hombres más sexys del rock. Ganó su primer premio Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino por Otro Día Más Sin Verte. Y lo más importante, se había convertido en un símbolo para la comunidad latina en Estados Unidos. Prueba viviente de que un inmigrante, un refugiado, alguien que había llegado sin nada, podía alcanzar el sueño americano. Pero con la fama llegó también la presión. Los conciertos, las giras interminables, las entrevistas constantes, la falta de privacidad. Jon estaba viviendo el sueño. Sí, pero también estaba pagando un precio. En 1994, Jon tuvo el honor de grabar un dueto con Frank Sinatra, nada menos. La canción era de Besties Yet to Come y apareció en el álbum de Sinatra Duets 2. Imagínate, Jon Secada, el niño refugiado de Cuba, cantando junto a una de las leyendas más grandes de la música estadounidense. También lanzó su segundo álbum en inglés, Ea Sorry Boys, que incluyó el exitoso sencillo If You Go. Seguido de un tercer álbum, Amor, en 1995, que le valió su segundo Grammy por Mejor Interpretación Pop Latino. Para mediados de los años 90, Jon Secada había vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo. Había colaborado con los nombres más grandes de la industria: Gloria Estefan, Ricky Martin, Jennifer López, Mandy Moore. Había actuado en Broadway en producciones de Grease, Cabaret y Josephine Damas in Technicolor Dreamcoat. Era el ejemplo perfecto del éxito latino en Estados Unidos. Era un ídolo, un referente, un hombre que lo tenía todo. Pero lo que nadie sabía, lo que Jon guardaba en secreto, era que su familia estaba lidiando con algo devastador. Algo que su padre, José Secada, había decidido mantener oculto por razones que Jon nunca entendería completamente. Y ese secreto, cuando finalmente saliera a la luz, destruiría a Jon Secada de una manera que ninguna crítica musical, ninguna gira agotadora, ninguna presión de la industria podría haberlo hecho. Si estás impactado por esta historia hasta ahora, déjame un like y un comentario. Comparte este video con alguien que ame la música de los 90. Y prepárate, porque lo que viene es la parte más desgarradora de la vida de Jon Secada. Mientras Jon Secada brillaba en los escenarios del mundo, mientras su rostro aparecía en portadas de revistas y sus canciones sonaban en todos los continentes, algo oscuro y silencioso estaba desarrollándose en las sombras de su vida familiar. Su padre, José Secada, el hombre que había sido prisionero político en Cuba, el hombre que había sacrificado todo para sacar a su familia del régimen comunista, el hombre que había trabajado sin descanso en una cafetería en Miami Beach para darle un futuro a su hijo, estaba enfermo. Pero no era una enfermedad cualquiera. No era algo visible, algo que se pudiera detectar fácilmente. Era una enfermedad silenciosa, traicionera, que podía estar en tu cuerpo durante años, incluso décadas, sin mostrar ningún síntoma, sin darte ninguna señal de alarma hasta que fuera demasiado tarde. José Secada había sido diagnosticado con hepatitis C crónica. ¿Y sabes cuándo le dijo a su hijo sobre este diagnóstico? Después de más de 10 años de saberlo. Más de una década guardando el secreto, sufriendo en silencio, esperando quién sabe qué. Jon lo descubrió demasiado tarde. Cuando finalmente su padre le reveló la verdad, Jon quedó devastado. No solo por la enfermedad en sí, sino por todas las preguntas sin respuesta. ¿Por qué su padre había esperado tanto? ¿Por qué no había buscado tratamiento? ¿Por qué había guardado ese secreto? José era un hombre orgulloso, un hombre de otra generación, de otra cultura, un hombre que había sobrevivido a la prisión política, al exilio, a comenzar de cero en un país extranjero. Para él, admitir debilidad, admitir enfermedad, pedir ayuda, era casi imposible. Él era el proveedor, el protector, el fuerte. No podía ser el que necesitara ayuda. Y había algo más. El estigma. La hepatitis C es una enfermedad transmitida por sangre, y por años estuvo asociada con el uso de drogas intravenosas y comportamientos que la sociedad juzgaba. Muchas personas con hepatitis C vivían con vergüenza, con miedo a ser juzgadas,
con miedo que su familia o comunidad las viera de manera diferente. José, como muchos hispanos de su generación, simplemente no hablaba de su salud. No buscaba ayuda. No le daba seguimiento a su condición. Y cuando finalmente empezó a sentir síntomas, cuando su cuerpo empezó a mostrar signos de daño, ya era demasiado tarde. La hepatitis había estado destruyendo su hígado durante años sin que él lo supiera. Para cuando los médicos pudieron hacer algo, el daño era irreversible. José desarrolló cirrosis del hígado, una condición en la que el tejido hepático sano es reemplazado por tejido cicatricial, impidiendo que el hígado funcione correctamente. John observaba impotente cómo su padre se deterioraba. El hombre fuerte que había desafiado a un régimen dictatorial, que había cruzado un océano para darle una mejor vida a su familia, ahora estaba frágil, débil, muriendo lentamente frente a sus ojos. Y lo peor de todo era la pregunta que atormentaba a John día y noche. ¿Y si hubiera sabido antes? ¿Y si papá me hubiera contado hace 10 años? ¿Podríamos haber hecho algo? ¿Podría haberse salvado? José sabía que estaba al final. Y antes de morir, le hizo una petición a su hijo. Una petición que cambiaría el rumbo de la vida de John de una manera que nunca había anticipado. Le dijo: John, quiero que compartas nuestra historia. Quiero que le digas a la gente lo que me pasó. No quiero que otros cometan el mismo error que yo. No quiero que otras familias sufran como la nuestra está sufriendo ahora. Prométeme que lo harás. John, con lágrimas en los ojos, le prometió a su padre que sí, que compartiría su historia, que haría algo para ayudar a otros. En noviembre de 2011, José Secada falleció por complicaciones relacionadas con la hepatitis C y la cirrosis del hígado. John Secada quedó destrozado. No solo había perdido a su padre, sino que también llevaba la culpa de no haber sabido antes, de no haber podido hacer nada, de haber estado demasiado ocupado con su carrera, con sus giras, con su fama, para notar que su padre estaba sufriendo en silencio. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de John. En entrevistas posteriores, su esposa Maritere Vilar confesaría: hasta el día de hoy es un poquito fuerte para él. Tiene sus momentos en que habla con su papá, tiene sus momentos en que está tranquilo y solitario. Lo extraña mucho. Su manager, Juan Carlos Salvatierra, añadió: la muerte de su papá le afectó mucho y llegó muy fuerte para John. Pero John tenía una promesa que cumplir. Y a pesar de su dolor, a pesar de que le costaba hablar del tema sin quebrarse, decidió honrar la última voluntad de su padre. ¿Quieres saber cómo John convirtió su tragedia personal en una misión para salvar vidas? Mantente aquí porque lo que hizo después es absolutamente conmovedor. Dale like si esta historia te está tocando el corazón. Febrero de 2012. Apenas 3 meses después de la muerte de su padre, John Secada hizo algo extraordinariamente valiente. Decidió romper su silencio públicamente. Se asoció con Merck Pharmaceuticals y la American Liver Foundation para lanzar una campaña de concientización llamada Tuning to F en inglés y hepatitis C. Toca el tema en español. Por primera vez, John reveló públicamente que su padre había muerto por complicaciones de hepatitis C, una enfermedad de la que nadie en su círculo cercano sabía que José padecía. En una conferencia de prensa en Miami, John habló con una honestidad desgarradora. Mi padre decidió no contarle a nadie acerca de su enfermedad durante mucho tiempo y optó por no tomar medidas contra ella por razones que nunca pude entender. Antes de morir, me dijo que quería que yo compartiera su historia para ayudar a otras personas que, como él, tienen hepatitis C crónica y no toman medidas. Las palabras de John resonaron con fuerza en la comunidad latina, porque lo que le estaba revelando no era solo una historia personal, era un problema generalizado. De los aproximadamente 3.2 millones de estadounidenses viviendo con hepatitis C crónica en ese momento, se estimaba que 1 millón eran hispanos. Y aquí estaba la tragedia más grande. Muchos de ellos ni siquiera sabían que tenían la enfermedad. La hepatitis se puede vivir en el cuerpo durante 20 o 30 años sin mostrar síntomas. Las personas se sienten perfectamente bien, viven sus vidas normalmente, mientras el virus destruye silenciosamente su hígado. Para cuando aparecen los síntomas, el daño ya puede ser irreversible. John explicó: no se puede permanecer callado ante una enfermedad silenciosa que tiene consecuencias como la hepatitis C crónica. Es necesario que hables con tu médico y con tu familia. Presta atención a lo que te digo. La gente que te ama quiere estar junto a ti para ayudarte y quiere que tú también permanezcas junto a ellos. La campaña incluyó vídeos emotivos donde John contaba la historia de su padre, entrevistas en medios en español e inglés y materiales educativos distribuidos en clínicas y hospitales en comunidades latinas de todo el país. ¿Y sabes qué es lo más impactante? John no recibió dinero por esto.
Lo hizo completamente como voluntario, como una misión personal, como un tributo a su padre. Lo único que quería era que la muerte de José Secada no fuera en vano, que su sufrimiento pudiera servir para salvar a otras familias del mismo dolor. Se unió a otros artistas como Greda Imán y Natalie Cole, quienes también habían perdido seres queridos por enfermedades del hígado, para amplificar el mensaje. Hazte la prueba. Habla con tu doctor. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Pero John no se detuvo ahí. Se convirtió en un activista de salud pública. Empezó a hablar no solo sobre hepatitis C, sino sobre la importancia de la prevención, del chequeo regular, de romper el estigma que rodea las enfermedades. Compartió que ahora él mismo era extremadamente estricto con su salud. Se hacía chequeos regulares, especialmente porque estaba en el rango de edad donde los hombres desarrollan cirrosis o cáncer de hígado con mayor frecuencia. Y lo hacía no solo por él, sino por su familia. Porque John tenía algo que su padre nunca tuvo el tiempo suficiente para disfrutar completamente: una familia estable y amorosa. John se había casado con Maritere Vilar en febrero de 1997. Juntos tuvieron 2 hijos.